Buenos días, vamos a trabajar ahora con la aplicación de las fórmulas trigonométricas. Determina ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo donde vemos que el ángulo recto es el ángulo P. El lado opuesto al ángulo recto siempre es la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo. Y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Eso utilizamos en geometría. Ahora en trigonometría vamos a ver los ángulos agudos, que son los ángulos, en este caso el ángulo A, está escrito en azul. El lado que forma el ángulo agudo es cateto adyacente. Y el lado que no forma el ángulo agudo es el cateto opuesto. En base a estos conocimientos de hipotenusa, cateto adyacente, que es el que forma el ángulo, cateto opuesto, que no tiene nada que ver con el ángulo agudo, vamos a ver que el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Utilizamos los segmentos que forman las letras de los ángulos. MP, cateto opuesto, y MO, hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Utilizamos el segmento PO para cateto adyacente y MO para la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es MP y cateto adyacente OP. Tenemos que saber bien estas tres funciones trigonométricas porque después ya son recíprocos entre sí. Tangente, su recíproco es cotangente, entonces inverso. Tenemos cateto opuesto sobre adyacente tangente y cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y lo mismo ocurre con los segmentos. Después coseno es recíproco con cosecante. Coseno teníamos cateto adyacente sobre hipotenusa, ahora secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo mismo ocurre con los segmentos. Y por último, cosecante es recíproco con coseno. Entonces, seno era cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante entonces va a ser su recíproco, hipotenusa sobre cateto opuesto. Tenemos acá los recíprocos entre sí. Seno es MP sobre MO, cosecante OM sobre MP. Coseno PO sobre MO, secante OM sobre OP. Y tangente MP sobre OP, cotangente OP sobre MP. Esos son los segmentos. Seno con cosecante, coseno con secante, tangente con cotangente son recíprocos entre sí. Tenemos un triángulo rectángulo. En base al ángulo B, tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. El ángulo B, el cateto que forma el ángulo B es cateto adyacente, el cateto que no forma el ángulo B es cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, el lado más largo de la hipotenusa. Entonces, en base al ángulo B, cateto opuesto sobre hipotenusa, utilizamos los segmentos que le corresponden. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, utilizamos los segmentos que le corresponden, que puede ser cualquier letra. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas tres funciones es lo que tenemos que saber bien, el resto son recíprocos. Cotangente recíproco con tangente, entonces es a la inversa. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante opuesto con coseno, entonces hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante opuesto con seno, entonces hipotenusa sobre cateto opuesto. Los segmentos pueden cambiar de nombre, pero lo que tienen que saber bien es cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa. Cambia de posición el cateto opuesto y la hipotenusa depende de dónde esté ubicado el ángulo. Adyacente es el que forma el ángulo agudo y opuesto es el que no tiene nada que ver con el ángulo agudo. La hipotenusa siempre en el mismo lugar. Aquí tenemos lo que son recíprocos entre sí, seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Determina el perímetro del área de un triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo donde A es la hipotenusa, B y C son catetos. En minúsculas se expresan los catetos de la hipotenusa y en mayúscula los ángulos. Tenemos la ubicación del ángulo recto que mide 90 grados. A siempre es igual a 90 grados, pero como les dije puede cambiar el nombre del ángulo.
A más B más C es igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Para hallar B más C es igual a 90 grados. O sea que los ángulos agudos, la suma de los ángulos agudos mide 90 grados. Más el ángulo recto que también mide 90 grados a 180 grados. Tenemos la fórmula fundamental de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. De ahí deducimos la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. El cateto B es igual a raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Y el cateto C es igual a A cuadrado menos B cuadrado. El área es B por C sobre 2. Y el perímetro es la suma de los lados A más B más C. Hallar el perímetro y el área de un triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo. El ángulo B mide 38 grados, 24 minutos, 40 segundos. La hipotenusa 12,88 metros. Y el cateto B mide 8 metros. Calcular, en este caso, el cateto C. Que no sabemos, tenemos los datos, el ángulo B en mayúscula, el cateto B en minúscula, la hipotenusa en minúscula, calcular el cateto C, el perímetro y el área. Muy bien. Hallamos primeramente el cateto C aplicando la fórmula. Tangente de B es igual a B sobre C. Tenemos que el ángulo B vamos a hallar, pero expresamos en mayúscula cuando es ángulo. Entonces, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. B es cateto opuesto y C es cateto adyacente. Voy a reemplazar, en vez de B, voy a poner tangente 38 grados, 24 minutos, 40 segundos. Lo que reemplacé fue solamente B. La función tangente continúa. Es igual a B cateto. Cateto B es 8 metros. Y C no sabemos cuánto es su valor. Despejamos. C pasa en lugar de tangente y tangente en lugar de C. Tenemos C es igual a 8 metros sobre tangente 38 grados 24 minutos 40 segundos. Con la calculadora Shift tangente 38 grados 24 minutos 40 segundos, tenemos que C es igual a 8 metros sobre el valor de la tangente y me da 10,09 metros. Vamos a trabajar con decimales, entonces tenemos que redondear en las centésimas, en el segundo decimal. Ya tenemos el cateto C. Ahora hallamos el perímetro, que es A más B más C. Ya tengo A, que es la hipotenusa, B, uno de los catetos, y recién hallamos C, el otro cateto. Reemplazamos, sumamos y me da 30,97 metros. Por último, el área, que es igual a B por C sobre 2. Tengo ya esos dos datos. B es 12,88 por 10,09 metros sobre 2. El resultado de cualquier área o superficie es metros cuadrados. Tengo 40,36 metros cuadrados. Entonces, en base a este ejemplo, vamos a hacer los demás ejercicios de evaluación y también de fijación. Muchas gracias por su atención. Continuamos en la próxima clase.